Israel. Los expertos consideran que solamente el hecho de que en el mes de mayo de 1948, cuando a través de las Naciones Unidas se volvió a ubicar a Israel como nación, se han cumplido 400 profecías donde dice el texto bíblico que reunirá a todas las personas de los diferentes confines de la tierra. Después de la diáspora en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó el templo de Jerusalén y todos los pueblos judíos fueron dispersados en todos los países del mundo. Es interesante que en este tiempo se está analizando y verificando que hay judíos en todas las naciones del mundo. De una, de otra manera, ahí aparecen los judíos. Entonces, que desaparezca el pueblo judío es, por supuesto, un objetivo de Satanás. Pero yo quisiera compartir esto porque es importante, porque Daniel también es judío. También es judío. Ahora yo pregunto, ¿conocemos el futuro de Venezuela? ¿Conocemos el futuro del Ecuador? ¿Conocemos el futuro de Israel? Qué interesante. La Biblia señala que el futuro de Israel está aquí y es el único país que tiene pasado, presente y futuro en las Sagradas Escrituras. Algo tiene, por lo tanto, el pueblo judío. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que ver al pueblo de Israel como el reloj de Dios. No hay tal, querida iglesia amada, no hay tal la teología de la sustitución, donde se menciona que el nuevo Israel es la iglesia, que ya Israel quedó apagada en la historia, que no hay nada que hacer con Israel. El Israel que la Escritura hoy habla, dicen ellos, que se refiere a la iglesia, y no es así, porque la profecía a Daniel implica exclusivamente para el pueblo de Israel en medio de la historia mundial, por supuesto. Pero Dios le revela a Daniel lo que va a suceder con el pueblo judío. La otra forma como Satanás actúa para eliminar el plan de él es destruir esto, la Biblia. Y a lo largo de todos los años se ha visto cómo se ha intentado que se quemen las Biblias, que se busquen en todos los lugares las Biblias y se quemen. Y se ha hecho varias veces. Pero Dios ha permitido, inclusive en los últimos descubrimientos de las cuevas del Qumran, que textos bíblicos del tiempo de Daniel puedan visualizarse su existencia. Nadie podrá eliminar la Biblia en estos tiempos. Y es el libro más leído de todos los libros que existen en este tiempo, que son millones y millones, por supuesto. La tercera forma como Satanás quiere hacer, por supuesto, es eliminar a Jesús de la historia. Así lo quiso hacer cuando él vino. Y cuando venga por segunda vez, van a hacer exactamente igual. Pero la cuarta forma como Satanás actúa para destruir el plan de Dios es destruir a la iglesia. Porque en esta palabra dice que la iglesia va a permanecer y que ni el mismo infierno va a poder prevalecer contra ella. Entonces, esta es la manera como siempre Satanás ha querido hacer. Y nosotros como pueblo evangélico tenemos que entender claramente estos elementos. A veces no escuchamos bien las noticias, no analizamos lo que está sucediendo. Hemos hablado varias veces de la necesidad que la Biblia propone que cada ser humano tenga una visión de la historia del mundo, de su realidad. Si somos creyentes, por lo tanto, necesitamos estar alertas a lo que está sucediendo alrededor del mundo. No podemos ser como aquellos caballitos que se les pone las cosas en su cabeza y no pueden mirar ni a la izquierda ni a la derecha.
El creyente está llamado a levantarse y a percibir el horizonte general de cómo Dios está armando la historia. Y una cosa importante es señalar que Daniel, cuando fue llevado a Babilonia por el imperio de ese entonces, paralelamente a Daniel había otro profeta que se llamó Ezequiel. Ezequiel, un profeta que escribe su libro extremadamente hermoso y especial en su narración. Mientras Daniel estaba en Babilonia, Ezequiel escribe y entre uno de los capítulos muestra cómo la gloria de Jehová se alejó del templo. Había llegado al colmo la iniquidad de Judá, que la gloria de Jehová, que era la razón de la existencia del pueblo de Israel, se iba alejando, se separaba del templo. Horror de horrores para la perspectiva del profeta Daniel. Pero a su vez el profeta Daniel narra en la perspectiva de la historia lo que va a suceder al final de los tiempos con el pueblo judío. Y en el capítulo 37 del libro de Ezequiel narra lo que es conocido para todos como la historia de los huesos secos. Y el profeta Daniel ve en un valle huesos secos, sin vida. Y Dios le dice al profeta: profetiza y di que esos huesos secos se movilicen. Y se empiezan a movilizar. Y por supuesto el profeta Daniel no entendía mucho lo que estaba pasando ahí. Y los tendones se formaron y los músculos se formaron. Y esos huesos se convirtieron en seres humanos con músculos, con formas comunes y corrientes. Pero luego le dice Dios al profeta: vuelve nuevamente a profetizar y diles que cobren vida. Y al final del capítulo 37 del libro de Ezequiel, que esto es importante entender lo que vamos a ver ahora, dice la escritura que cobra vida y se convierte en un gran ejército, mostrando que al final de los tiempos el pueblo de Israel va a tomar vida. Y es tremendamente importante y de gran gozo para el pueblo evangélico que en 1948, cosa imposible que pueda suceder, Israel vuelve a ser nación y flamea la bandera de la estrella de David para que todo el mundo conozca que es Dios quien ha hecho todo eso. Pero en el capítulo 38 y 39 se habla de algo especial. Se habla de Magog, de Gog, de Meseg y Tubal, que son descendientes de Jafet, capítulo 10 del libro del Génesis. Y donde dice que cuando Israel se encuentre en paz y cuando se hayan ya caído los muros de seguridad del pueblo de Israel, Gog y Magog va a invadir Israel. Y esto es muy importante tomar en cuenta, porque en el tiempo actual, pregunto yo, ¿Israel vive seguro? Israel está anhelando que venga el Mesías que tanto se habla el pueblo judío. Pero este hombre anticristo que vamos a verle ahora va a dar la solución al problema de la paz, la falta de paz que hay en Medio Oriente. Y cuando Israel observe que hay un camino de obtener la paz, se va a alinear a este hombre. Y cuando eso ocurra, ¿no? Cuando Israel se considere que está en paz, va a invadir desde el extremo del norte, que dice Ezequiel 38 y 39, Gog, Magog, Meseg y Tubal. Esto implica, ¿qué país existe en el extremo del norte de Israel? Es Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y con esta introducción previa, anhelo que en el nombre de Jesús nosotros podamos comprender nuestro rol dentro de la descripción profética del libro de Daniel. Y que Dios nos permita entender lo que está
por venir. Muy bien, vamos entonces a describir, y hemos utilizado simplemente esta pantalla para efectos de ser lo más didácticos posibles, nada más. Capítulo 2 del libro de Daniel, conocemos nosotros cómo Daniel observa la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, de 4 reinos. Quiero pedirles que pongan atención. Solamente quiero decir aquí, porque vamos a ver luego un video donde se puede ver que esto se ha cumplido exactamente en un tiempo muy difícil de que Daniel pueda comprender. Porque que él perciba que viene el gobierno, el imperio griego, que ni siquiera existía en ese tiempo, o venga el imperio romano y que sea uno de los 4 grandes reinos que va a existir en la historia de la historia humana, es otro cantar, como se suele decir. Por favor, quiero que vea y observe bien este video que se va a presentar. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los 2 brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de... Muy bien, vamos a tomar la lección, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Cuántos reinos muestra en el video que es la narración exacta del capítulo 2 del libro de Daniel? ¿Cuántos reinos? ¿4? ¿5? ¿Se dan cuenta? Ya nos pusimos en desacuerdo. Unos 4, 8, 5. ¿Cuántos mismos? 5. ¿Cuántos? 6.
¿Se dan cuenta? 6. Los 4 que describe la forma estructural de la estatua: Babilonia, los medos persas, los griegos, Roma. Pero luego habla de los pies. Aparece el 5, que tiene una aleación, por así decirlo, los pies divididos en 10 reinos, y que era una aleación entre hierro mezclado con barro cocido. ¿Cuál es el 6? La roca que viene desde el cielo y rompe el sistema de gobierno para tener el reino de los santos. Por lo tanto, la historia de la humanidad se rige en la presencia de 5 reinos humanos y uno que va a venir directamente del cielo con el reino milenial de Jesucristo. Esto es importante comprender. Vayamos describiendo un poco a poco lo que esto significa. Babilonia, la cabeza de oro, y que en el capítulo 7 del libro de Ezequiel le conecta con una bestia, porque dice la escritura que Daniel estuvo en medio de la noche y vio desde el mar el surgimiento de 4 bestias. Una de ellas era el león, que le conecta con lo que es la cabeza de oro de la estatua vista por Nabucodonosor. Muy bien, ¿de dónde proviene el reino de Babilonia? ¿Se acuerdan ustedes, por favor, del capítulo 10 del libro del Génesis? Después de lo que fue el diluvio, dice la escritura que Noé, una vez que terminó el diluvio, sembró un viñedo y se emborrachó. Y estuvo lanzado ahí el hombre cuando uno de los hijos, Cam, de los 3, Jafet, Sem y Cam, uno de ellos, vio, y dice el texto, hay que analizar bien la traducción, y descubrió la desnudez de su padre. En el análisis más profundo, abusó sexualmente de su padre. Resultado de esto, se levanta, despierta Noé y le maldice a Cam. Resultado de la maldición de Cam, traten de ubicarse en el plano geográfico. Se entiende que el arca del pacto, de Noé, se ubicó en lo que hoy es Turquía. De ahí salieron 3 ramificaciones, 3 comunidades, 3 ramas en las naciones. De Jafet, uno de Helios, en donde se encuentran la situación geográfica, todo lo que es al norte de lo que es Israel. Ahí está Mesech, Tubal, Gomer, Magog, Gog, toda esa descendencia. De la descendencia de Cam viene Nimrod, que formó la ciudad de Babel, la ciudad de Nínive. Y dice en el capítulo 11 del libro del Génesis que el que estaba gobernando Babel construyó una torre con el único fin de que esa nación pueda protegerse si es que por si acaso haya un diluvio nuevamente. Y dice el texto que logró unir, ojo con esto, unir al pueblo, en este caso de Babel. Hubo ciencia, hubo tecnología en gran desarrollo. Babilonia se caracteriza por tener ciencia, por tener bastante desarrollo científico, tecnología, pero Babilonia representa confusión. Parece que es noble como es el león, pero por supuesto representa una tendencia, un sistema de gobierno. Ahí se mezclaron con los amorreos, que es una comunidad cuyo sistema de gobierno es utilizar el conocimiento para poder aplastar a los otros. Pero dice la escritura que este gobierno en el cual Daniel percibió la historia, descendieron y ubicaron lo que hoy es
Irak, lo que hoy es Irak. Vamos a ver un poquito, me voy a saltar un poco en la historia para analizar qué significa lo que hoy es Irak. Veamos un poco entonces la segunda parte, que es la estatua de plata, ligado a la bestia del oso, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Visualiza a Daniel a una bestia que surge después del león, un oso que aplastaba todo realmente lo que tenía. Es interesante que la historia muestra que los medos y los persas eran también sanguinarios. De aquí surgen los famosos persas, lo que hoy es Irán. Esto representa Irán. Esto representa Irak, para entenderlo un poco. Haciendo un paréntesis, 650 años después de Cristo, surge en ese sector el famoso Mahoma. Recuerden ustedes, muere él y los que quedaron ahí empezaron a tener un problema. ¿Qué problema? ¿Quién va a ser el sucesor de Mahoma? Unos consideraron que tenía que ser familiar de la sangre de Mahoma, y había uno de ellos que era su yerno y su primo a la vez, llamado Alí. Él era de la sangre de Mahoma, y unos dijeron: debemos dar el trono y la autoridad al que tenga la sangre. Los otros dijeron: no necesariamente, con tal que tenga el concepto ético que tenía Mahoma. Y se formaron dos grandes bandos antagónicos entre sí que se odian a muerte: los sunitas y los chiitas. Los chiitas Irán, que consideran como concepto de que su forma de desarrollar su ideal es que Dios, Alá, Mahoma, su profeta, pero es necesario una especie de clero. Por eso Irán tiene los ayatolas y consideran que el poder religioso del Islam debe estar acompañado del poder político. Irán, ayatolas. Recuerden lo que actualmente está el concepto de Irán. Pero Irak, los descendientes de Mahoma, no en la línea de la sangre, consideran que no necesariamente debe haber eso, y no tiene que haber la mezcla entre lo que es el ejercicio del Islam como tal unido al sistema político. Ellos no le unen, lo separan. Irak. Arabia Saudita, ¿quiénes? ¿Alguien conoce de dónde líneas Arabia Saudita? Sunitas, no son de la línea directa. Ahora bien, esto es importante entender por lo siguiente. En estas condiciones, para comprender lo que viene a continuación, veamos un poco entonces lo que sucedió con la estatua y la visión del capítulo 7 del libro de Daniel con la otra bestia. Daniel habla de otra bestia que surge del mar, un leopardo con 4 cabezas y con alas, que representa al imperio griego. El imperio griego que se caracteriza por dar gusto al vientre, que tiene que ver con uso de la ciencia y del conocimiento, sí. Pero esta bestia, representada por un hombre especial de gran habilidad estratégica política, permitió que en ese tiempo Alejandro Magno conquiste todo lo que pudo. Y a los 33 años él murió. Unos dicen por problemas sexuales, otros mencionan que simplemente ya tenía que conquistar. Fue tan veloz lo que trabajó Alejandro Magno, que conquistó todo lo que hoy es Irán, todo lo que hoy es Irak, todo lo que hoy es el Medio Oriente, todo lo que hoy es el norte del África, todo lo que hoy es Turquía, todo lo que hoy es Grecia. Todo eso conquistó rápidamente. Pero como él murió, se dividió en 4 cabezas, como vamos a ver un poquito después. Quiero insistir en esto. Si yo no tengo como creyente un concepto de la historia, estoy sujeto a equivocarme nuevamente. Si yo tengo un claro concepto de lo que es la historia y a dónde me proyecto, me ubico dentro del cuadro general que vimos el domingo pasado
de cuál es el cuadro que yo quiero dibujar, guiado por el Espíritu Santo, para desarrollar la historia del futuro. Esto es importante entender. Muy bien, pero sucede algo especial. Las piernas de hierro, 1000 años del otro reino llamado los romanos. Los romanos son considerados sanguinarios. Recuerden el tiempo de Jesús, la crucifixión. Quien analiza un poco detenidamente lo que significa eso, es cruel. Los romanos eran crueles, y los 1000 años del imperio romano no representaba una bestia que Daniel no le atinaba muy bien a describir cómo era esa bestia. Pero únicamente el texto narra que tenía dientes de hierro, y todo lo que consumía con su boca aplastaba con sus patas, que eran de bronce. Era algo horrible que no podía describir fácilmente Daniel. Representa ese gobierno mundial donde se manifiesta lo que es lo sanguinario, lo terrible. Y después de que Roma, después de sus 1000 años de ejecución, recuerden la historia, hemos vivido 2 guerras mundiales, hemos vivido guerras espantosas, que ese concepto de ser una bestia que aplasta todo es impresionante. Ahora bien, aquí viene un nuevo paréntesis. ¿Qué sucedió cuando Estados Unidos invadió Irak bajo el supuesto de que había armas químicas? Saddam Hussein, recuerden, era de la línea de los sunitas. Al no encontrar lo que la historia ya lo menciona, entonces quedó destrozado Irak. Surge de ahí los famosos, recuerden la historia con Osama Bin Laden, que al principio Estados Unidos lo dio soporte económico, tecnológico, pero después de lo que sucedió con las Torres Gemelas se convirtió en enemigo número 1. Entonces, ese otro grupo que después de la muerte de Osama Bin Laden en Irak, surge el Estado Islámico, surge el ejército ISIS, que se dieron cuenta que había una manera de controlar el mundo. Y la manera de controlar el mundo a través del terror, a través del terror. Hoy se dice, no, aunque no se conoce, yo creo que la mayoría de nosotros no hemos investigado lo que está haciendo ISIS. No hemos analizado lo que está haciendo este Estado Islámico. Pero esa idea de la bestia que se muestra ahí narra casi explícitamente lo que son ellos. Hoy este Estado Islámico quiere eliminar a Israel, quiere eliminar a los cristianos, pero también eliminar a los que no son de su pensamiento. El ejército ISIS es de la línea de los, no de los sunitas, de los chiitas. Son los más sanguinarios. Ellos juegan fútbol con las cabezas de los que ellos lo cortan. ¿Qué personas, si aquí alguien de aquí pudiera decir que hay una cabeza de un ser humano, alguien se atrevía a jugar fútbol? ¿Qué tipo de personas son esas que hacen una cosa de esta naturaleza? Irak e Irán se van siempre bandos contrarios. Recuerden, antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, hubo una guerra entre Irán e Irak que murieron 1 millón de personas. Así son de tan sanguinarios los unos con los otros. Los sunitas no quieren saber nada, los chiitas, de los cristianos y de los judíos. Quieren montar un califato en base al terror. Eso es lo que hoy está ocurriendo. Y vamos a ver un poquito lo que sucede en Siria en estos momentos. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿qué debemos hacer frente a la historia? Digo yo, nosotros como pueblo evangélico. Frente a eso, miremos con más detenimiento nuevamente los pies, 10 dedos, alianzas. Ya terminó el imperio romano, como nosotros bien sabemos. Hoy es el mundo de las alianzas.
después de la Segunda Guerra Mundial, fluye las Naciones Unidas con el fin de tener de alguna manera algún control. Ahí está el grupo de los 7 de los países más poderosos, el grupo G7, el grupo G20. Pero son alianzas que en cualquier momento estos se desintegran. Pero estas pies que están aquí representan, por favor, lo que es la cabeza de esa bestia. La cabeza tiene 10 cuernos, como son los 10 dedos de los pies, alianzas entre hierro y barro cocido. Pero de ahí va a surgir un cuerno especial, un cuerno. Ahora, quiero pedirle su atención aquí. Yo me he quedado espantado realmente. Yo sé que no es fácil intentar hablar de la profecía. Yo no sé cuántas veces he leído el libro de Daniel, no una, no dos, no 10, cuántas veces como el Apocalipsis, para tratar de comprender de alguna manera esto. Pero imagínese recibir un judío como Daniel, la descripción de la personalidad de un cuerno, de un hombre. ¿Cómo es posible que miles de años atrás Dios en su providencia describa la personalidad de un hombre? ¿Cómo es ese hombre? ¿Qué personalidad tiene? Como vamos a ver lo que se escribe en el capítulo 7 y 8 del libro de Daniel. Que tiene que ver, por lo tanto, en medio de los pies, hierro con barro cocido, la cabeza de esa cuarta bestia que surge el quinto reino con 10 cuernos, surge de entre esos 10, uno de ellos que tiene características especiales, destruye a 3 gobernantes y este empieza a surgir. Y como les decía, Israel, que tiene 2 acontecimientos especiales en la historia. El primero de ellos, en las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel, cuando le tocó hablar, abre él la Biblia. El primer ministro actual de Israel. Y lee el libro de Oseas, donde se describe que de todas las naciones volverá a la tierra prometida Israel y no saldrá jamás. El primer ministro de Israel, cuyo nombre me es difícil pronunciar, manifestó de que esta profecía es para nosotros y es una verdad. Jamás saldrá Israel de su tierra dada por Dios a través de las profecías bíblicas, dijo él. Y todas las Naciones Unidas, imagínense lo que esto representa. Pero hay otra acción interesante del primer ministro. En las reuniones de las Naciones Unidas se enfrenta con Vladimir Putin, dicen unos, Putin otros. Y le dice, oye, Vladimir, no invadas Siria. No pongas tus bases en Siria, porque nos vas a obligar a intervenir nosotros. La pregunta es ¿por qué? A Rusia, que no le tiene miedo a Estados Unidos, que le ha puesto freno a los Estados Unidos, que ha demostrado Vladimir Putin que es más eficaz en destruir los campamentos de los estados islámicos en Siria, y que quedó completamente a un lado la figura del presidente de los Estados Unidos, Obama. Hoy dicen los registros que el de los más famosos en el mundo entero es Vladimir Putin y el Papa Francisco. Eso dicen que son más populares. Entonces, ¿por qué? Y le contestó el presidente de Rusia, no te preocupes, nosotros queremos destruir al Estado Islámico por nuestra propia seguridad. Es obvio que piense así, porque todos los que están saliendo de Siria, del dolor de lo que eso representa. Yo estuve en la frontera con Siria, vi con mis ojos la angustia de la gente que salía huyendo de la guerra, viviendo en situaciones de pobreza extrema. Estuve yo metido en las carpas en medio del pueblo sirio que huía de la guerra a Jordania, sin futuro, sin horizonte. Sus rostros reflejan
por supuesto, el pánico y la angustia de no saber qué va a pasar mañana. Pero se están movilizando hacia Europa. Miles de miles. La pregunta, ¿por qué no les recogen los estados islámicos? ¿Por qué no les recogen? Si son iguales. Y no les van a recoger. Porque se están insertando en Europa todos los que, por supuesto, son miembros del Estado Islámico, del califato del Estado Islámico. Se vienen momentos difíciles, hermanos. Tremendamente difíciles. Yo creo que nosotros como ecuatorianos a veces que no nos damos cuenta de lo que sucede, no nos damos cuenta de lo que habla a veces nuestro presidente o hablan los presidentes, hablan por hablar, sin conocer la historia, sin conocer la escritura, hablan nomás por hablar, sin darse cuenta de que Israel es el reloj de la historia, querramos nosotros admitirlo o no lo querramos admitirlo. Pero, ¿qué sucede con esta situación? Vamos a ver entonces que debido a que estas bestias que el profeta visualiza a los gobiernos del ser humano, bestias, viendo que estos no han podido resolver el problema, porque están armados hasta los dientes, porque cientos de millones y millones de dólares se invierten en armas de la muerte, en misiles, en cabezas nucleares, en portaaviones, en aviones. Pero el mundo se muere de hambre. Hay dolor, hay hambre, hay desesperación. No nos hemos dado cuenta lo que Dios quería a través del gobierno del hombre. Tiene que ser destruido para que entre el gobierno de Jesús, para que se haga realidad lo que dice Isaías 52, que Él vendrá a juzgar a las naciones enteras y dará justicia a toda la tierra. Como igualmente se menciona en el libro de Isaías del capítulo 11, en donde llegará el momento donde el cordero coma paja con el león, donde los animales antagónicos puedan vivir en paz. Solamente se obtendrá en el gobierno milenario del Señor Jesucristo. Pero por supuesto, aquí podemos ver que en resumen, estas series de forma de visualizar por parte de Dios, el ser humano no está en condiciones de gobernar las naciones por su naturaleza en sí misma violenta, que tiene el carácter de león, del oso, del leopardo y de esta cuarta bestia. Todo lo destruye a su paso, todo lo acaba, todo lo destroza. Es la naturaleza humana. Por eso es necesario que la iglesia se levante, que la iglesia tenga este sentido de mostrar que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso yo creo que el Espíritu Santo está gritando para que la iglesia entienda este mensaje, que la iglesia debe estar unida, esperando Maranata, la venida del Señor Jesucristo, que vendrá en el aire al sonido de la trompeta. Y que nosotros a veces no nos percatamos de eso. Pero ¿quién es este hombre especial? ¿Quién es este anticristo que describe en el capítulo 7 del libro de Daniel? Permítame un poco descubrir lo que es que deberíamos nosotros realmente analizarlo. Dice la escritura: la cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente de los otros reinos, devorará a toda la tierra, lo aplastará y lo pisoteará. 2 guerras mundiales. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey lo sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará 3 reyes, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Cuando llegue el momento en donde Israel no sepa qué hacer frente a la crisis en que se encuentra, porque tanto Irán y los países vecinos quieren eliminar a Israel,
surgirá este hombre hábil, muy inteligente, muy capaz, judío, como vamos a ver después de dónde viene, a dar la solución al problema de Israel. Israel se va a unir entonces a él, porque recuerden que los judíos anhelan que aparezca el Mesías prometido, y ellos se van a confundir y le van a ver al anticristo como el Mesías. Para nosotros como pueblo evangélico el Mesías ya vino y va a venir por segunda vez, es otra cosa. Pero es interesante que los chiitas también esperan el Mesías. Los chiitas, 10% del mundo islámico, también esperan el Mesías. Pero ese Mesías vendrá cuando Israel sea derrotado y destruido y sacado de la faz de la tierra. ¿Cómo vamos a vivir en paz frente a todo esto? ¿Puede usted imaginarse? ¿Cómo vamos a vivir en paz? Pero hay una cosa interesante en todo esto. Cuando ocurre todo esto, dice el texto que al mirar estas bestias y aparecer esta figura, ¿por qué es importante describir que es el anticristo del tiempo del fin? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Muchos teólogos consideran de que este anticristo se refería a uno de los reyes del reino de Grecia que surgió, Eteófanes Epifanes, griego, que entró al templo de Israel y puso ahí un cerdo como holocausto. ¿Por qué no puede ser él el anticristo? Porque en el capítulo 7 del libro de Daniel dice lo siguiente, escuche bien, dice así el verso 9: mientras yo observaba a las bestias de los reinos, dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. El trono, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 5 del libro de Apocalipsis, representado aquí en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y dice, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaban un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares y miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¿Por qué, por lo tanto, este cuerno especial del anticristo es considerado que viene ahora? Porque dice al final de los tiempos, cuando el juicio del trono blanco se empiece a desarrollar como tal. Luego mire lo que dice la escritura. En esa visión nocturna vi a alguien que con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Habla de Jesús. Habla de Jesús. Daniel habló de Jesús. Y solo Jesús, el Señor, con su segunda venida va a destruir al anticristo. Por eso el capítulo 7 es fundamental comprenderlo. Entonces, sabiendo que cómo es el perfil de este hombre especial, astuto, inteligente, experto en negociaciones, va a tener a su cargo lo siguiente: la habilidad de negociar para hacer alianzas con las otras naciones, pies de hierro mezclado con barro cocido. Va a tener toda la ciencia a su alcance, tecnología, va a tener todo el armamento a su alcance. Entonces se va a confundir Israel y le va a reconocer como el Mesías prometido, hasta que 3 años y medio, que dice el libro de Daniel, exactamente 3 años y medio, va a revelarse el anticristo tal como es, y se va a encargar de hacer esto. Va a destruir a los santos, hablará en contra del Altísimo, se hará pasar por el Mesías, entrará al lugar santo, al Santísimo del nuevo templo que va a existir. Aquí abro paréntesis, a ver si hemos entendido bien esto. El capítulo 40 del libro de Ezequiel habla del nuevo templo que deberá tener el pueblo de Israel, que hoy no tiene.
pregunto yo, a ver, este grupo de aquí, pregunto, ¿listos para responder? ¿Quisiera usted ver cómo sería ese tercer templo? ¿Sí? ¿Le gustaría saber cómo es? ¿Puede escuchar las noticias, cómo se regresan los sacrificios? ¿Le gustaría a usted eso? ¿No? ¿Que sí o no? ¿Que mismo es? ¿Que sí o no? ¿Usted quisiera observar? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Mis hermanos, alguien que conteste, por favor. ¿Deberíamos estar nosotros ahí? No, porque vamos a ser arrebatados. La iglesia no va a conocer el tercer templo. Capítulo 50 del libro de Ezequiel. La iglesia no va a conocer el tercer templo. Porque se entiende que si usted llegó a conocer, que se quedó en el arrebatamiento. Él dice, pensará en cambiar la ley. Imagínense lo que es eso. Amada iglesia, yo pregunto para ir completando este tema. Este es el perfil del verso 1 y 2 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Cuando se abre el primer sello y aparece el jinete montado en el caballo blanco, se le dio un arco y se le dio fuerza para vencer y seguirá venciendo. ¿Cómo será la personalidad de este hombre especial que logrará atraer al mundo entero y que logrará conseguir la paz mundial? Y que Israel, pese a lo que él es, va a aceptar la paz dada por este hombre. Qué tremendo que es esto. Sin equivocarnos, hermanos, Dios está apareciendo en estos tiempos, mostrando lo que sería cuando Dios intervenga y destruya al ejército de Gog y Magog. Hace pocos meses, Hamás, o los Hamas, mejor dicho, en Filistea, en la franja de Gaza. Los filisteos no son igual que los palestinos. Los palestinos es un invento de Roma, del imperio romano, que pusieron a los árabes con ese nombre. No hay palestinos en la Biblia. No hay palestinos. Son árabes que están ahí. Cuando mandaron los misiles, los famosos escudos que se entiende que tiene Israel, observe, métase hoy mismo al YouTube y analice los escudos y cómo Dios protege a Israel. Los misiles tienen una trayectoria parabólica. Se ve los misiles que salen de la franja de Gaza, llega a un punto en que se elevan y se destruyen. ¿Cómo puede entenderse eso? Que cambie la trayectoria un misil. Eso está verificado. Y cuando los de Hamás dicen, ¿por qué no apuntan bien? Pues, ¿por qué no apuntan bien? Si apuntamos bien, sino que el Dios de Israel es el escudo para ellos. Eso es, hermano. Y a veces nosotros no analizamos. Yo escucho mucha gente que va en contra de Israel porque se dice que los misiles están llegando a los hospitales. Pero ¿de dónde salen los misiles de Hamás? De las escuelas, de los colegios. Y usan escudos humanos y lanzan ahí sus misiles. Es terrible lo que está pasando. La crisis nuestra se va a completar con lo siguiente, por favor. Si analizamos rápidamente, Daniel en el capítulo 8 mira un becerro, un carnero, con dos cuernos largos que representan a los medos y persas. Y luego ve desde el poniente, dice el texto, desde el poniente, desde el occidente, viene un macho cabrío con un gran cuerno que ni siquiera pisaba el suelo, representando lo que es todo el imperio griego.
y destruye, por favor, destruye al becerro y lo mata. Y en medio de esa situación se corta el cuerno y salen 4. Escuche bien, esto es muy importante que se entienda. Porque en esta situación que nosotros vemos, aquí está Italia, aquí está Grecia. Los 4 cuernos se distribuyeron su reino en todo lo que era el imperio griego. Fíjese lo que hoy es Turquía, todo lo que es el Medio Oriente, todo lo que es el norte del África, todo lo que es Irán, todo lo que es Irak, todo esto era el imperio griego. Espectacular. ¿Cómo podía avanzar tanto? Los 4 cuernos se distribuyen y toman el control. Lo que quiero tomar en cuenta es Ptolomeo, porque la escritura dice de que de este rey surgirá el anticristo. Aquí también en el capítulo 8 se define cómo va a ser la característica y el perfil y la personalidad de este hombre. Ahora bien, frente a eso, miremos un poquito más acá. No sé si le pueden ver un poquito, está un poco oscuro se mejoró un poquito. Aquí está Siria. ¿Qué pasa con Siria? ¿Qué sucede con Siria? ¿Qué tiene que ver Siria con la historia? ¿Qué tiene que ver? Años donde el presidente sirio, que también es difícil de pronunciar, tenía control. Y en el oriente de Siria se levanta un ejército que no estuvo de acuerdo en la primavera árabe. Pero estos son chiitas. Y empieza la guerra. Estados Unidos empieza a apoyar al ejército que se iba en contra del presidente de Siria. Empieza a apoyar. Pero luego viene de Irak, viene acá el grupo islámico y se apodera de este lugar y empieza a utilizar el terror. ¿Por qué quiere este Estado islámico apoderarse de Siria? Quiere tener control de lo que es el petróleo y todo lo que es el gas. Y aquí tenemos un pequeño problema. Aquí está un ejército que le ayuda a Estados Unidos. Aquí está el presidente que le ayuda. ¿Quién? Rusia. Y aquí está el ejército islámico, del Estado Islámico, los ISIS, que se unen para derrotarlos. Irán, Arabia Saudita, que es sunita, Irán, que es todo lo tiene lo opuesto, lo duro, los chiitas se unen, se une Rusia, se une Estados Unidos para destruir al Estado Islámico en Siria. Y ojo con esto, por favor, chequemos muy bien, ojalá se vea aquí. Aquí está Siria. Siria colinda con el Mediterráneo, el sur con Líbano, también el sur con Israel en las alturas del Golán. Tiene límites con Turquía en el norte, con Irak. ¿Qué tiene de especial realmente Siria en estos tiempos últimos? ¿Qué es lo que puede suceder? Por efectos del tiempo, por favor, pasemos a la última lámina. Asústense. Esto es tomado del internet, último de la realidad. En el mar Mediterráneo está China con sus portaaviones. Está Rusia con todo su ejército y sus portaaviones. Rusia tiene en Tartus toda una plataforma, una base militar que le permitió el presidente de Siria construirlo. Está en diferentes áreas, ustedes pueden ubicarse acá, todos los lugares de aviones de combate de Irán. Está Inglaterra, está Francia últimamente. Y una cosa curiosa, todos ellos tienen sus misiles nucleares. ¿Por qué llevo misiles nucleares? ¿Por qué tanto poder bélico en este momento? Y como cada uno pide
a través de las Naciones Unidas libertad en el espacio aéreo de Siria, ya pasó un problemita que ustedes recuerdan, que se cruzó un avión ruso en el espacio aéreo de Turquía y los turcos le derribaron al avión y les mataron en el aire a sus pilotos. Entonces es obvio que se convierte esta zona en una ciudad, en una zona muy crítica. En cualquier momento sucede alguna desgracia que se confundan. ¿Qué va a suceder cuando Rusia invada Siria y se ubique en cercanas kilómetros de Israel? ¿Qué va a pasar? Gog y Magog. Es interesante que en la profecía de Ezequiel dice que será solo Dios que va a destruir a este ejército porque se van a matar unos con otros. A ver, razone un razonamiento elemental básico. Con tanta tecnología como sucedió con el avión de ruso y Turquía, que se equivocaron y mandaron sus misiles, como se equivocaron, recuerden ustedes que a ver, se me está olvidando el país, Ucrania, mandaron un misil y impactó en un avión comercial. ¿Se pueden equivocar a tecnología? Claro que sí, ¿verdad? Interesante que se puedan matar los unos a los otros. Y se cumpliría exacta la profecía del libro de Ezequiel. Termino con esto, hermanos queridos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué hacemos ahora? Ecuador, ¿qué pito toca en esto? ¿Qué puede sonar allá que se peleen, verdad? Hay misiles nucleares a más no poder. Un estallido en cualquier momento puede suceder. ¿Sabe cuál es el resumen de esto y lo que el Espíritu Santo nos habla? Yo pregunto, ¿qué va a hacer usted aquí, si su compañero, si su hermano, si su amigo no conoce de Jesús y no va a escuchar el sonido de la trompeta? Y se va a quedar en el tiempo de la tribulación. Porque dice la Escritura, cuando eso ocurra y cuando el anticristo a los 3 años y medio arranque y haga todo lo posible para destruir Israel, nunca antes, dice la Escritura, Israel va a vivir tiempos de terror. En la Segunda Guerra Mundial mataron 6 millones de judíos. Y por supuesto, el imperio nazi con Hitler a la cabeza va a ser niño de pecho comparado con este hombre llamado anticristo. Niño de pecho. Y ahí se cumplirán las profecías de Jesús, capítulo 24 del libro de Mateo. Digo yo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando suene la trompeta, mis oídos lograrán escuchar. ¿Seré yo arrebatado? La Biblia pide a una iglesia santa, llena de santidad, de pureza sexual, hermanos, sin chismes, sin codicia, puros, para poder escuchar la voz del arcángel y el sonido de la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados para recibir a Jesucristo en el aire. ¿Qué va a hacer, iglesia amada, si yo no tengo experiencia de compartir el evangelio? Si estoy esperando que alguien lo haga, ¿qué va a suceder delante de Dios? Que por mi culpa se quede la gente en la tribulación y el anticristo marque el 666 en el cuerpo del no creyente. Porque dice la Escritura, como vamos a ver, que nadie podrá comprar, vender, hacer negocios si no tiene la marca de la bestia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos queridos?
¿Por qué no nos movilizamos para la evangelización? ¿Por qué no tenemos pena de aquella persona que no va a escuchar el sonido de la trompeta? ¿Por qué no adquiero carácter para manejar la crisis, los momentos difíciles que se están por venir? Esto no es para dar angustia, de temor, para nada, sino es de esperanza, de gloria, porque es preferible tener tiempos difíciles y manejar la crisis para desarrollar el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, humildad, dominio propio. Que venga realmente la crisis y no tenga yo un carácter para aguantarlo. Hermano querido, son tiempos difíciles, especiales diría yo, para no poner tiempos difíciles. Pero piense en su amigo que no conoce de Jesús, en su compañero de trabajo que no conoce de Él, y escuchemos, atención, lo que está pasando en el mundo. La próxima fin de semana no vamos a tratar el tema del Apocalipsis porque va a haber un tiempo especial de Navidad. Pero la siguiente semana se va a narrar la profecía de las 70 semanas. Amada iglesia, venga, porque ahí vamos a ver en este cuadro cómo coincide de manera espectacular la profecía de las 70 semanas. ¿Y qué va a pasar con la semana 69? Que ha sido la crisis de todos los teólogos. ¿Qué va a pasar con la semana 69? ¿Dónde está escondida la semana 69? Porque la semana 70 es bien descrita, los 7 años. Vamos a orar, ¿sí? Y ponga en sus ojos y en su mirada a alguien que va a compartir el evangelio. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Padre amado, tu palabra es tan especial. Tú dices que nada vas a hacer sin primero revelar los secretos a tus siervos, los profetas. Tú dices en el libro de Deuteronomio que los secretos de Dios se quedarán contigo, pero lo revelado por ti te servirán a ti y a tus hijos. Y tú estás revelando las profecías bíblicas. Gracias, pero permítenos reaccionar adecuadamente frente a estas realidades. Danos, Señor, el poder para evangelizar, para que mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo te lleguen a conocer a ti. Si hay gente que se alinea a unirse a los grupos terroristas, que apuntan a morir y vivir eternamente con las 70 vírgenes que dice el Corán, y recibir el dinero por cada hijo que se procrea de parte del Islam. Nosotros tenemos el evangelio de paz, tenemos el evangelio de la seguridad eterna. Danos, oh Dios, autoridad y poder para compartir tu palabra con nuestros vecinos, para disminuir la gente que se quede en el tiempo del arrebatamiento. Dame, Señor, almas para ti. Dame hijos para ti, o me muero, Señor. Danos hijos para ti, como dijo Juan Knox. Danos hijos para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a decir que el evangelio es poder. Danos, Señor, la oportunidad de cambiar vidas con el poder del Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Jesús, Maranata, ven, Jesús, que nos encuentres trabajando para la gloria de tu nombre.
Ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Señor Jesús. Te alabamos por lo que tú vas a hacer. Y te damos gloria y honra por lo que tú vas a hacer. Gracias de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Terminemos adorando a través de esta canción.